Buenas tardes. Hoy es martes 2 de abril. La guerra invisible de Sahel. Un 46% más de muertes en solo un año. La masacre de 160 civiles de la etnia Peul en Mali es solo la punta del iceberg de un conflicto que ha provocado 4.776 muertos en 5 meses. Ocurrió al amanecer del sábado 23 de marzo. Unas 160 personas de la etnia Peul, según el último balance, muchos de ellos ancianos, mujeres y niños, fueron asesinados en el pueblo de Ogo-Sagou, en el centro de Mali, cerca de la frontera con Burkina Faso. Durante un ataque protagonizado supuestamente por dosos, cazadores tradicionales de la etnia Dogon, 3 días más tarde, 6 civiles Dogon fueron asesinados en 2 ataques organizados como respuesta a la masacre. Esta espiral de violencia intercomunitaria no es sino la punta del iceberg de una guerra que apenas llama la atención del mundo, cuando se produce un foganazo, pero que desangra el Sahel, especialmente a Mali, Níger y Burkina Faso. Solo en los últimos 5 meses fueron asesinadas 4.776 personas en esa región, según los datos del Centro de Investigación de Armed Conflict Location and Event Date, un 46% más que el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, lo más preocupante es la creciente proporción de civiles entre esas muertes, nada menos que 2.151 personas, casi la mitad. El yihadismo sigue campando a sus anchas, pero no es el único factor que explica este pico de violencia. También la sequía, el hambre, la pobreza y el abandono de la población por parte del Estado juegan un papel clave, mientras la intervención militar, lejos de apagar el incendio, aviva las llamas del conflicto intercomunitario. En 2013, Francia fue la guerra. Actuaremos contra todos los grupos armados que operan en la región, dijo entonces el general Barrera, al mando de la Operación Ceval, sustituida en julio de 2014 por la Operación Barkhane, diseñada para aplastar a los grupos yihadistas que habían convertido el norte de Mali en su santuario al sur de Europa. Sin embargo, 6 años después, más de 3.000 soldados galos siguen atrapados en ese laberíntico avispero en el que se ha convertido el Sahel, y la paz parece más lejos ahora que entonces. Las fuerzas de la ONU permanecen acantonadas en sus hipervigilados cuarteles y sufren constantes bajas, mientras el nuevo ejército regional del G5 del Sahel no ha superado aún el grave ataque sufrido en su cuartel general de Sévaré, Mali, en junio de 2018, y arrastra serios problemas logísticos para su despliegue real. De las muertes ocurridas entre 2012 y 2018, el 62% tuvieron lugar en Mali, cada vez menos en el norte y más hacia el centro del país, y en el eje entre Ségou y Gao, con el foco entre la región de Mopti. Sin embargo, los últimos meses han vivido una auténtica explosión de la violencia en las áreas fronterizas de Burkina Faso y Níger, lo que confirma la continua expansión de la conflictividad. Hay una tendencia a la alza de la violencia intercomunitaria, asegura José Luengo Cabrera, investigador especializado en el Sahel de International Crisis Group, que ha elaborado un reciente estudio a partir de los datos recabados por la ALCLD. Antes de los conflictos entre los diferentes pueblos o entre pastores y agricultores se arreglaban de manera tradicional, pero a la ausencia del Estado en estas zonas, la competencia por los recursos cada vez más escasos ante fenómenos como la sequía, la discriminación de ciertas comunidades como los pastores Peul en las políticas de desarrollo y la explotación de estos conflictos por los grupos yihadistas genera un aumento de la violencia mediante la aparición de grupos de autodefensa con base identitaria, explica Luengo. La región de Tillabéri en Níger es un claro ejemplo de cómo la degradación de las tierras por el avance del desierto ha desatado las hostilidades entre comunidades. En Mali,
Los cazadores de oso, armados y sostenidos por el ejército, masacran comunidades POW, a la que acusan de complicidad con el yihadismo. Estas, por su parte, apelan a su derecho a legítima defensa y ante la inadmisión o incluso la citada complicidad del Estado, ven como muchos de sus jóvenes se enrolan en los grupos radicales, movidos por el odio étnico. El deterioro de las condiciones de seguridad es palpable y tiene consecuencias directas. Solo en las provincias de Som, Yatenga y Lohom, Burkina Faso, hay más de 150.000 niños que ya no van a la escuela por el cierre de 1.135 escuelas, según reveló en febrero pasado el ministro de Educación Stanislas Auro. En el oeste de Níger, sobre todo en Tillabéri, donde se ha declarado el estado de emergencia, más de 50.000 personas han tenido que abandonar sus hogares. La enorme cantidad de armas en circulación fuera de control ha facilitado la emergencia de milicias y grupos paramilitares, marginados por un Estado que no solo es olvidado, sino que es percibido como corrupto y acorralado por los agricultores, que les impiden incluso a la fuerza usar sus tradicionales tierras de pasto. Cientos de pastores nómadas del Sahel encuentran en los grupos yihadistas el sostén que otros no le otorgan, como aseguran los profesores Stor Benjaminensen y Boubacar Ba. Se unen a estos colectivos no por razones religiosas, sino por su discurso antiestatal, anti-élites y pro-pastoral, para tener un mejor acceso a la tierra y revertir la jerarquizada estructura de su sociedad en la que ocupan las posiciones inferiores. La respuesta militar de la operación francesa Barkhane del G5 de Sahel, los ejércitos nacionales y las milicias se mueven con dificultad en una marañada de límites difusos entre civiles armados para su propia protección, guerrilleros, yihadistas y rebeldes. Todos los actores bélicos han sido acusados de abusos y asesinatos indiscriminados que suelen tener a los miembros de la etnia POW como víctimas. El pasado mes de enero, soldados galos mataron a 20 supuestos terroristas en el bosque de Serma, en el centro de Mali. Sin embargo, a juicio de ciertos investigadores, se trataba solo de un grupo de autodefensa surgido por la ausencia de seguridad de las milicias. Yihadistas resilientes. Los islamistas radicales, perseguidos hasta sus últimos refugios en 2013, han mostrado una enorme resiliencia. Tras ser expulsados de las principales ciudades del norte de Mali y sufrir cientos de bajas, hoy están más operativos que nunca. El viejo Iliad al-Ghali, rebelde tuareg, radicalizado en Arabia Saudí, lidera la confluencia terrorista denominada Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, conocido como GNIM, que encuentra con 3 aliados muy activos, la llamada Katiba Massina, en el centro de Mali, encabezada por el escurridizo predicador Amadou Koufa, dado por muerto el año pasado, pero que acaba de reaparecer en un video. Ansarul Islam, un grupo surgido en Burkina Faso, de la mano del joven Ibrahim Malan Dicko, y el Estado Islámico en el Gran Sahara, capitaneado por Abu Walid al-Sahraoui. Bueno, como encabeza el título de esta noticia, es una guerra invisible en Sahel, en Mali. Recordamos que Mali está no norte de África, já foi uma colônia francesa e desde que conseguiu a independência, praticamente Mali, como muitas nações africanas, sofrem com golpes de Estado, com terrorismo, com violência. É praticamente são países que foram colonizados por Europa e sofrem até os dias de hoje com essa colonização. Então, quando vi essa notícia, que é uma outra guerra invisível, me preocupa muito porque, infelizmente, a gente só se importa se sai um conflito em Europa, se há uma morte em Estados Unidos, mas nada se ocupa ou se preocupa por uma situação de desastre que é em África como um todo. Não, muitos países africanos ou sofrem com desastres naturais, ou sofrem com as guerras internas, ou sofrem por as enfermidades, por tudo que pode passar. Infelizmente,
Mali es una de esas naciones paupérrimas que no tiene prácticamente nada, la gente está muriendo de hambre, grande parte del país es dominado por desierto de Sahara y infelizmente conflictos armados están sucediendo en Mali desde 2013, una guerra civil prácticamente y que está muy lejos de que alcance un acuerdo de paz entre varios grupos que existen por allá. Entonces Sahel es una zona muy importante en Mali, entonces la gente más pobre, la gente que está huyendo de los conflictos armados, prácticamente no tiene para dónde ir. Si van más al norte, están entrando prácticamente en el desierto. Si van más al sur, a zona de Burkina Faso, enfrentan a otros grupos armados que vienen de ese país. Entonces, infelizmente, la comunidad internacional prácticamente se olvida de guerras que no están de lugares donde no hay recursos, prácticamente en el caso de Mali, recursos minerales para sostener un poderío de un país europeo o de un país del occidente que pueda usar para ayudar a acabar con esa guerra civil. Francia está allá también por los lazos de colonización, pero las fuerzas armadas francesas no están pudiendo con la violencia que cada día está empeorando en Mali. Infelizmente, yo creo que esos conflictos en África no tendrán un fin si no la comunidad internacional importante, los países europeos, junto con Estados Unidos, no intervengan de una vez en estos conflictos, pero no para dominar esos países, pero para traer un poco de paz, porque infelizmente millones de desplazados están pasando en África y creo que si continúa en ese proceso, muchos inocentes van a morir y las guerras internas en África continuarán estando en el olvido. Y bueno, si nadie hace nada, esos conflictos en África pueden extender por muchas más décadas y mucha más gente puede sufrir con esas consecuencias. Muchísimas gracias por mirar mi nuevo video. Si quieren aprender español o hablar conmigo en español, ya saben, ven aquí a Clase por Cross Idiomas o podemos tener clases a través de Skype en cualquier lugar del mundo. Comparte este video con tus amigos, familiares, dale like y suscríbete a mi canal. Gracias, muchas gracias y hasta el próximo video. Gracias y tengan todos una excelente tarde de martes. A saludo especial a todas las personas que hablan español en este mundo, y en especial aquí a toda la gente aquí en México. Muchísimas gracias y hasta pronto. Para entender lo que está pasando ahora en Mali, nos tenemos que remontar a hace más o menos un año, en enero de 2012, cuando toda la región del Sahel estaba viviendo una crisis alimentaria muy grave. Un grupo de tuaregs de Mali, del norte de Mali, se aliaron con grupos islamistas de la región, grupos islamistas armados, y fueron conquistando distintas ciudades del norte de Mali hasta que lograron tomar el control de una parte importante, toda la mitad norte del país, y declarar la independencia del estado de Azawad. Esto era una reclamación histórica desde la independencia de los tuaregs de esa región. Y el hecho de haberse aliado con grupos islamistas que tenían acceso a armas y a dinero desde el final de la guerra de Libia les permitió conseguir estas reclamaciones por mayor autonomía y por mayor acceso al control de los recursos naturales en su región. Esta declaración de independencia provocó que en el sur del país, en la capital, en Bamako, hubiera un golpe de Estado del propio ejército que se sintió traicionado por el presidente por no darles los suficientes recursos para poder luchar la guerra en el norte. Y de facto, a partir de marzo de 2012, el país quedó en un impasse en el que en el norte estaban los islamistas, que estaban realmente expulsando a los tuaregs, aunque la guerra era con la excusa de la independencia tuareg, se vio que realmente los islamistas lo que querían era imponer la sharia en todo el país. Y en el sur quedó una fragilidad política muy alta. Esto provocó ya en ese momento que 300.000 personas tuvieran que abandonar sus hogares. Unas 150.000 se refugiaron en los países vecinos, en Mauritania, en Burkina, en Níger, y otras más o menos 150.000 se desplazaron hacia el sur del país buscando acogida en casas de familiares y un poco
en condiciones muy precarias. Lo que estamos viendo ahora, de hecho, es una respuesta a ese conflicto que se ha ido cronificando. En diciembre, Naciones Unidas aprobó una resolución que pedía la intervención de una fuerza militar africana de la CEDEAO para detener este conflicto y conseguir una solución negociada y una salida pacífica. Y Francia se ha adelantado a esta resolución y ha actuado ante la inminente llegada de los grupos rebeldes a ciudades muy cercanas a la capital, incluso a aeropuertos cercanos a la capital, lo que provocó una llamada de auxilio del presidente interino del país, a la que Francia respondió de forma bilateral. Estos nuevos combates con las fuerzas francesas y malienses contra los rebeldes han provocado nuevas salidas de refugiados, nuevos desplazamientos, nuevo sufrimiento a la civil. Justamente Oxfam, que llevamos años trabajando en Mali, en el interior de Mali, en programas de desarrollo a largo plazo y que desde marzo estamos colaborando con las agencias de Naciones Unidas y el resto de agencias humanitarias internacionales en construir los campos y en conseguir que esos campos de refugiados tengan agua potable y unas condiciones mínimas en un entorno durísimo, tengan las mínimas condiciones de vida digna, de acceso a agua y a saneamiento. Lo que reclamamos a estas fuerzas de intervención es que garanticen el acceso humanitario a la población, que tengan en cuenta los derechos de la población civil y respeten las convenciones del derecho humanitario internacional y que logren una solución pacífica que instaure una democracia y una gobernabilidad en Mali.